¿Qué tal? Gusto de saludarles. Mi nombre es Julián Pizarro, pastor del Ministerio en Español de nuestra iglesia Twin Lakes, acá en la ciudad de Aptos, California. Mi mejor vida. Esa es la serie en la que estamos hablando en estas semanas. Hoy es el segundo capítulo. Déjeme le hago una pregunta. ¿Está viviendo usted su mejor vida? ¿Cree usted que está viviendo su mejor vida? ¿Le gustaría vivir su mejor vida? Ahora, no confundamos, porque hay muchas personas que creen que la mejor vida solo se puede vivir teniendo todo el dinero del mundo. Creo que usted y yo conocemos a mucha gente famosa que tiene todo el dinero del mundo y que no está viviendo su mejor vida, que está en medio de relación tras relación, matrimonios quebrados, relaciones con los hijos, con los seres queridos y queridas quebrados, apartados, e independientemente de tener el dinero, de tener todas las riquezas, no están viviendo su mejor vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivir nuestra mejor vida, es vivir con la paz de Dios, de la manera que Dios quiere y diseñó para nosotros vivirla. Ahora, todos pasamos por etapas en las cuales podemos estar cansados, cargados, donde no sabemos para dónde mirar. Y Jesús nos dio un consejo. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hoy vamos a hablar de este segundo capítulo de Mi Mejor Vida, y vamos a hablar de escuchar la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios en medio de voces falsas, en medio de mensajes deceptivos? Y usted bien lo sabe, si usted es una persona que va a la iglesia, usted sabe que hay muchas voces que muchas veces nos dicen que es una palabra de Dios. Pero la Biblia nos enseña a distinguir la voz de Dios de las voces falsas y los mensajes de Dios de los mensajes deceptivos que no sirven para nada. Mi mejor vida, debemos aprender a reconocer la voz de Dios para nosotros poder vivir nuestra mejor vida. Reconocer la voz de Dios. Hoy vivimos en medio de un tumulto de ruido, de cosas, que la economía, que la inmigración, que el COVID, que las guerras, un tumulto de cosas negativas, las cuales muchas veces no nos dejan concentrarnos, no nos dejan avanzar. Pero Jesús, al iniciar desde que Él inició su ministerio a los 30 años de edad, siempre hizo algo que lo ayudaba a concentrarse, siempre hizo algo que lo ayudaba a mantenerse en línea. Él fue un hombre, fue Dios hecho hombre, entonces pasó por las mismas tentaciones, pasó por los mismos cosas negativas, circunstancias las cuales usted y yo podemos pasar. Él probablemente también escuchaba muchas voces falsas, muchos mensajes deceptivos, especialmente de los fariseos. Pero él sabía distinguir la voz del Padre. Mire lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 15 y 16. Jesús priorizó el silencio y estar a solas con el Padre. Eso es lo que este versículo nos va a hablar. Dice: su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. De esa manera, en medio del tumulto, en medio de la fama, en medio de las multitudes, dice que frecuentemente Jesús se retiraba a un lugar silencioso, solitario, para hablar con el Dios, para que lo ayudara a seguir adelante, para que él mismo pudiera seguir viviendo su mejor vida. Ahora vamos a hablar de dos características
de la voz de Dios. ¿Cómo podemos reconocerla? La número 1 es un susurro apacible, suave. La voz de Dios se caracteriza por ser un susurro apacible y suave. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Mire qué interesante. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, pero Dios estaba en el susurro de una brisa apacible. A veces nos confundimos y buscamos a Dios en el bullicio. Buscamos a Dios en lugares donde probablemente Dios está ahí, pero no te está hablando. Este era Dios hablándole a Elías: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, ahí estaba el Señor, un grande y poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba ahí. A veces buscamos la voz de Dios en los lugares incorrectos. Está la presencia de Dios. Pero mi pregunta: ¿puedes distinguir la voz de Dios en su presencia? Tenemos que distinguir la voz, un susurro apacible, suave. Por eso Jesús se apartaba frecuentemente a un lugar solitario, oraba para escuchar la dulce, apacible, suave voz del Padre, para poder él volver a llenarse y seguir trabajando. Jesús trabajaba como tú y yo. Caminaba todo el día, se juntaba con mucha gente. Yo me imagino que terminaba el día agotadísimo, igual que tú, igual que yo, cuando trabajamos mucho. Pero frecuentemente buscaba un lugar solitario para orar con Dios, para recargarse, para reenfocarse, para poder seguir discerniendo y encontrando, reconociendo la voz de Dios. Debemos reconocer las voces falsas. Debemos reconocer los mensajes deceptivos. Debemos reconocer cómo Dios nos habla. Un susurro apacible, suave. Y tú dices: ok, pastor, entiendo esa parte, pero tengo un montón de voces externas, ruidos que no me dejan distinguir la voz de Dios. Otros pueden decir: pastor, tengo esas voces internas que no me dejan, que no me apartan. ¿Sabes cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo callar esas voces externas e internas? Internalizando la palabra de Dios. Internalizando la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es internalizar la palabra de Dios. Cuando internalizamos la palabra de Dios, acallamos las otras voces. Comenzamos a distinguir las voces falsas, los mensajes deceptivos. Hay mucha gente que a veces viene con nosotros, personas que se dejan usar por el enemigo y te dice: oye, tengo una palabra de Dios para ti. Cuidado. Cuidado con esas voces falsas, cuidado con esos mensajes deceptivos. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, cuando internalizas la palabra de Dios, cuando tu fe crece, tú vas a saber inmediatamente, vas a reconocer el susurro
apacible, suave de la voz de Dios. No en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino que esa voz apacible, ese susurro que Dios nos habla suavemente. Y tú sabes cuándo. A veces tú dices, no son presentimientos, pero tu espíritu sabe. Trae paz a tu vida ese mensaje, esa voz. Y tú puedes decir, ese es el Señor trabajando en mi vida. Pero si no la internalizas, si no está dentro de ti, no la vas a poder reconocer. Debemos obedecer esa voz apacible de Dios. Número 2, el primero fue las características de la voz de Dios, que es un susurro apacible y suave. La número 2 es una afirmación incondicional de parte de Dios para nosotros. Una afirmación incondicional de parte de Dios para nosotros. Mira lo que dice Marcos 1, capítulo 1, versículo 9 al 11. Sucedió que en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, a ti te he complacido. En ti me he complacido, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Afirmación incondicional de Dios. Antes que Jesús hiciera cualquier cosa, cualquier milagro, el Padre ya le decía: en ti me he complacido. No necesitamos ganarnos el amor de Dios. Dios ya nos ama. Y la voz de Dios es una afirmación incondicional para nuestra vida. Mira, escucha cómo suena cuando Dios nos habla. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo: con amor eterno te he amado. Por eso te he sacado con misericordia. Mira lo que dice Isaías 49:16, este poema de salvación. En las palmas de mi mano te he grabado. Afirmación de parte de Dios para nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Antes de cualquier cosa que tú y yo podamos hacer, Dios ya nos ama. Dios no te va a mandar a hacer cosas que te van a dañar. Dios no te va a hablar de una manera deceptiva o para hacerte sentir menos o decirte que tú no vales nada o que si tú no das esto o no das lo otro no puedes llegar a tener el amor de Dios. No, esa es la voz falsa de Dios. Esos son mensajes deceptivos. Dios no te va a pedir nada por su amor. Dios no te va a decir, dame esto, dame lo otro. Lo único que Dios quiere es tu corazón. Y eso lo haces, como dice Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, ahí nosotros recibimos esa salvación por gracia. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Esa es la voz de Dios. Ese es el susurro de la voz de Dios apacible que nos habla, que nos ama, que nos afirma, no porque lo merezcamos, no porque necesitamos ganarlo, no, solo porque somos su creación, solo porque Él nos ama. Mira lo que dice Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Aprendamos a reconocer la voz de Dios, internalicemos la voz de Dios, leámosla para que la reconozcas, para que la puedas diferenciar de esas voces falsas, de esos mensajes deceptivos de hoy en día. Tú dices, pastor, he tratado,
no puedo, estoy pasando por depresión, estoy pasando por ansiedad. Mira, Dios le dio al hombre, a la mujer, inteligencia, capacidades para que estudiaran, para que hubieran psicólogos, para que hubieran consejeros. Pide ayuda. Pídele ayuda a un psicólogo cristiano que te pueda ayudar profesionalmente. Nuestras habilidades pastorales tienen un límite. Podemos aconsejarte, pero sabemos cuando hay enfermedades como la ansiedad, como la depresión, también Dios ha preparado profesionales para que te puedan ayudar. No tengas miedo. Y junto con esa ayuda profesional, tú preocúpate de internalizar la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios te ama, Dios te amó primero. Dios te ama solo porque eres su creación. Dios nos ama a todos nosotros. Vamos a reconocer esa voz de Dios. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Busquemos un lugar solitario, retirémonos para poder escuchar su voz. Para que en medio de ese silencio profundo podamos escuchar el susurro apacible de la voz de Dios y la afirmación de Dios a nuestra vida. No porque la merezcamos, sino solo porque Él nos ama. Señor, gracias Padre Santo por amarnos, gracias por hablarnos. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voz, a internalizar tu palabra, Señor, en nosotros para poder diferenciarlas de esas voces falsas, de esos mensajes deceptivos en los cuales podemos vivir hoy en día. Sabemos que tú nos amas, Señor. Sabemos que quieres lo mejor para nosotros. Señor, te pido por los enfermos, por los que están pasando por ansiedad, por depresión, por problemas relacionales, financieros. Señor, háblales a su vida y enséñales obediencia a través de tu palabra. Porque sabemos que lo que primero que tú das es paz. Paz a nuestro corazón, que nos ayuda a ver la vida desde otra percepción. Esa paz que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y que nos convertimos en esos marineros que no escapamos de la tormenta, sino que aprendemos a ajustar las velas y podemos llegar a puerto. Gracias, Señor, te amamos, gracias por amarnos primero y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con usted, con su familia, en su casa, en su trabajo, en su ir, en su venir y en todo lo que usted haga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.